Estamos en el club de El Libro de Casa Tomada, que se reúne el último viernes de cada mes. Para quienes nos acompañan por primera vez, es un club que cambia, obviamente, de libro cada mes, y lo que intentamos es, además del libro, hablar con alguien que haya estado involucrado pues con su creación, ¿no? Sea autor, traductor o, en este caso, el editor, la editora. Estamos con Gwendolyn Perla, que dirige Perla Ediciones, y le agradecemos de nuevo mucho por su tiempo. Y yo creo que sería muy buena oportunidad, además de hablar del Valle Perdido y otros relatos alucinantes, que es el libro de Algernon Blackwood que vamos a discutir, y que muchos de ustedes probablemente ya leyeron, pero también creo que vale la pena hablar de la editorial en general, porque es una editorial más o menos reciente. Bueno, tiene públicamente algunos años ya en circulación. Aún así me parece que es una editorial joven, tiene 9 títulos y 9 10. títulos y un año. No, un año. Apenas 9, cumplimos un año. exacto, 9 títulos en un solo año, que es muy impresionante eso. Pero eso es lo que ve el público, ¿no? Cuando llega a las librerías, a las mesas de novedades. Pero obviamente hay un trabajal de años y de interés previo, ¿no? Y yo creo que ahora que estás aquí hablando con nosotros, Gwendolyn, estaría padrísimo que nos hablaras un poco de tus intereses y de cómo llegaste a la creación de Perla Ediciones, que me parece a mí, además, que aunque tiene solo este año, ya está presente como con un espíritu muy definido, ¿no? O sea, como que es muy claro de qué va, es muy claro como las zonas en las que te mueves, pero no sabemos cómo fue que llegaste ahí, ¿no? Y no sé si quieras platicarnos algo de eso. Sí, claro. Bueno, por principio, gracias por invitarme. Como les decía hace rato, esta es mi fiesta de cumpleaños. Hoy cumplo 37 años, decía mi autor, el doctor González, pues, la frío. Y me emociona muchísimo ustedes hablando de Algernon Blackwood, entonces no quisiera hacerlo pesado para quienes nos acompañan. Eh, pues es obvio, ¿no? Que en un catálogo editorial confluyen las pasiones y las obsesiones del editor, que por azares del destino, en este caso soy yo, ¿no? Y en realidad yo publico sobre todo lo que me gustaría leer, ¿no? Pero sí hay una voluntad de cambiar el discurso o de reivindicar el papel del editor en México y en Latinoamérica, de cada los sectores latinoamericanos, porque nosotros estamos habituados a leer textos en traducción que se cobijan, es todos estos textos que se cobijan, digamos, a la sombra del fantástico, a la estela de lo que para mí, bueno, Valdemar y Ciro han hecho de forma increíble y que es sobre todo con quienes yo me he formado. Estamos muy habituados a consumirlos o a leerlos desde el español castellanizado, muy cerrado, ¿no? El español finalmente de Valdemar y el de Ciruela. Y acá se dieron una suerte de confluencias que nos permiten comenzar a hacer traducciones de clásicos que están vigentes en el gusto del público. Quiero decir que no es que estén libres de derechos, y en caso de que lo estén, como es el caso, por ejemplo, del Stevenson, lo que tenemos es un prólogo de Jorge Luis Borges, ¿no? Tratamos de tener la mejor traducción, el mejor prólogo, el mejor epílogo, el mejor acompañamiento para el lector, y también esta cosa cursi que para mí nunca cae en desuso, que radica en que el libro como objeto es un tesoro para quienes usamos de los libros, ¿no? Entonces, pues sí, creo que a mí como lectora, a mí lo que más me estimula es que algo despierte mi imaginación y que algo me traslade. Y esta mecánica tan inteligente que tiene el fantástico para hacer crítica respecto del realismo a partir de mundos paralelos, de lenguajes paralelos, ¿no? De sociedades paralelas. Esto en la ciencia ficción es donde más bellamente y más contundentemente lo podemos vivir. Pero el fantástico también se maneja en estas claves, Guillermo, como tú sabes,
en las que todo es una metáfora y todo es una alusión y toda es una entelequia que señala, ¿no? Muchas cosas que duelen y que como sociedad hemos sido imposibles de cambiar o sobre las cuales hay que seguir poniendo el dedo. Entonces, pues lo último que te diría en esta instancia es que Perla Ediciones surge porque yo me obsesioné con un libro y ustedes no saben lo que es que yo me obsesione, soy una neurótica perdida sin solución, y para mí La hija del rey del país de los elfos de Don Seiney es un poema, o sea, no sé si han tenido oportunidad de leerlo, de veras no se lo pierdan, porque a Don Seiney, ay, chulada, Guillermo, te voy a invitar un café con esto que me acabas de mostrar, qué barbaridad. Don Seiney, o sea, aquí hay una suerte como de, desde la perspectiva de Lovecraft, él marca claramente, a mí me gusta más el trabajo de Lovecraft como ensayista y como crítico que como escritor. Yo desde la ignorancia, pero para mí su juicio sobre la literatura es bárbaro. Entonces, él nos habla de los tres grandes autores, en realidad son cuatro, que son quienes hacen la transición del gótico al horror sobrenatural moderno como lo conocemos, ¿no? Estos cuatro autores son M.R. James, y luego viene Don Seiney, viene Arthur Machen y viene Algernon Blackwood. Pero de Don Seiney conocemos sobre todo los cuentos que se han editado y reeditado por Alianza y por Valdemar. Y a mí me obsesionaba que esta novela, La hija del rey del país de los elfos, no tuviera una traducción al español. No, o sea, de verdad no daba crédito. Entonces, pues la editorial comenzó porque yo, porque renuncié a Penguin y decidí volcarme sobre esta traducción a la vez que traducía cosas que me daban de comer y que me hacían profundamente infeliz, como libros de autoayuda, libros cristianos y una cantidad de cosas impronunciables. Empiezo a hacer el Don Seiney y también traduzco El Rey Mono, que fue una encomienda de un editor muy querido y que a la postre no se pudo publicar, y esos dos libros son finalmente los que catapultan que me aviente al ruedo y que diga, órale, ponemos esto, no sin por supuesto la ayuda de dos socias que sí tenían sus finanzas en orden, a diferencia mía, es un pleonasmo que lo diga, pero ya podrán intuir que no, que yo no las tengo muy en orden. Y así es como nace Perla Ediciones. Firmamos el acta constitutiva en enero del año pasado y según recuerdo, la ilusión era que publicáramos los primeros títulos en mi cumpleaños del año pasado, y como hoy es mi cumpleaños, siento que esto que estemos teniendo aquí es nuestra fiesta de aniversario de Perla Ediciones. Pues sí se nota, obviamente, la pasión detrás de la editorial. Justo antes de empezar yo estaba muy apurado porque no encontraba esta traducción que habían hecho, me parece que es Alianza, de el ensayo de Lovecraft sobre los autores, es el horror según Lovecraft, algo así, ¿no? Sí, el horror según Lovecraft. Ahorita está con Valdemar en 2,000 pesos. Prepárate. Ajá, es impagable. Pero tenía yo la versión de Alianza y quería repasar lo que decía sobre Blackwood y bueno, entré igual Neuras porque no lo podía encontrar. Y estaba pensando en una dificultad que tuve con el libro de Blackwood porque me di cuenta que muchos libros de lo fantástico que tengo desperdigados, tengo aquí a Machen, por ejemplo, tengo Uy, qué bonito, igual me los de encanta esa Lovecraft en edición. Penguin, pero son libros que me he ido chiquiteando a lo largo pues, de años, porque me he dado cuenta que son este tipo de compendios de obras ya, voy a decir, clausuradas en la medida que pues, ya no se va a producir más, y, y eso me expulsa de alguna manera porque no me los quiero acabar, ¿no? O me cuesta trabajo pensar que los voy a releer. Me pasó lo mismo con una antología que preparó Strauss de la American Fantastic Tales, que está muy padre, pero la tengo desde hace años junto a mi cama porque es el tipo de cosas que quiero leer antes de dormir, ¿no? Y estaba pensando que esa como división entre la lectura de lo fantástico que yo tengo de otro tipo de lecturas, sobre todo de literatura contemporánea o textos críticos y demás, es medio falsa en mi cabeza, pero ya vi que es más bien como una dilatación del placer de volver a este mundo que es el que más disfruto en muchos sentidos, ¿no?
Y no es que no me interese como un gran espectro de la literatura, pero hay algo ahí que sí me impide como volcarme, ¿no? Y entonces esa fue la dificultad que tuve con Blackwood y hay cosas que no quise leer porque sencillamente las quiero leer después, ¿no? Y creo que eso es lo que me va a pasar en general con tu editorial, ¿no? O sea, como que voy a ir haciendo mi cava de títulos que has publicado para no sé cuándo leer en algún momento, ¿no? Pero a lo que iba con esto es que eh, sí me llama mucho la atención el cuidado editorial, por ejemplo, en sí presentar este título con la introducción de Esti Joshi, a quien seguramente quienes hayan leído a autores que están en esta triada y alrededor, pues es uno de los grandes estudiosos, ¿no? Él ha publicado también con Penguin y para Lovecraft hizo sus introducciones, creo que para Dunsany también. Es el gran biógrafo de Lovecraft, ¿no? Eso es Yoshi y además, claro, es crítico literario macizo, pero es el biógrafo por antonomasia de Lovecraft y quien más nos puede llevar de la mano por los senderos de estos caminos. Y tú hiciste algo muy interesante en este libro que fue como también lanzar un puente hacia otro de los autores entre nosotros que, quiero decir, entre las letras mexicanas, que también conocen muy bien este ámbito, ¿no? Que es Chimal quien hace el epílogo. Y te quería preguntar un poco sobre eso, sobre cómo llegaste a la decisión de tener ese prólogo y luego ese epílogo y cómo fue tratar también con Yoshi y demás, ¿no? No sé qué nos puedas contar de eso. Pienso que aquí la respuesta va a ser decepcionante porque estas cosas están en gran medida marcadas o determinadas un poco por las afinidades, las pasiones y los respetos personales. Entonces, tanto Yoshi como Alberto Chimal son dos personas quienes, además de haberme formado como lectora, son merecedores de todo mi respeto y de todo mi cariño. He tenido oportunidad de hablar con Yoshi así como hablo con ustedes y para mí, no, o sea, para mí es como hablar con Bono de YouTube, ¿no? Y es Yoshi. Y Alberto tuvo la inenarrable gentileza de presentar el proyecto de Perla Ediciones. Yo con él había coincidido porque yo estaba en la trinchera de la edición eh, pues, corporativa, ¿no? O sea, el gran monstruo editorial que de una u otra manera te pone en el camino de los autores que se publican en este momento. Entonces, igual te diría que es una cosa un poco de respeto, de admiración y de capricho amoroso en este caso. Entonces, el prólogo, te voy a contar una anécdota que es muy chistosa, que quienes hayan visto nuestro libro de Arthur Machen, el de La Casa de las Almas, dice prólogo de Guillermo del Toro y epílogo de Yoshi, ¿no? Entonces, tú tendrías que ver, neta, cuánta gente me dice, ¿cómo le hiciste para que Guillermo te escribiera el prólogo? No, no, pues yo no hice nada, me dan mucho crédito. Ese prólogo ya estaba publicado en Penguin Classics y lo que yo hago es negociar los derechos en español del prólogo de Guillermo del Toro. Entonces, un poco ocurre lo mismo con el prólogo de Yoshi, que ya estaba publicado en esas ediciones de Penguin Classics que tienes tú, pero Penguin me dijo que Yoshi tenía los derechos y que yo tenía que negociarlo con él, lo cual derivó a un prólogo para otra novela muy bonita que tenemos que se llama La Casa de Nuestra Madre. Bueno, no es muy bonita, es espeluznante, pero es espectacular. Y a él sí le dije, oye, léete esta novela y si te late, pues te contrato un prólogo y así. Entonces, este prólogo existía en su edición crítica de Blackwood en Penguin Classics. Y con Alberto fue la alquimia esta de la admiración, el cariño y la coincidencia, ¿no? O sea, después de que presentó Perla Ediciones, yo pensaba, pues nadie en México más capacitado y más respetado para pedirle que cierre esta edición de Algernon Blackwood que nos presenta un poco el lado B de su producción literaria, porque lo que nos pasa con autores como Machen, Dunsany y Blackwood es que nosotros estamos habituados a leerlos en antologías. Estos tres autores aparecen en la Antología Universal del Relato Fantástico de Ciruela. Aparecen en la Antología de la Literatura Fantástica de Borges, de Silvina Ocampo y de Bioy Casares. Aparecen en todas cuantas antologías del fantástico podamos concebir y pensar, pero pocas veces se les dedica un volumen ex profeso para su obra. Entonces, hay una vocación por parte de la editorial que radica en el hecho de justo rescatar este volumen de Blackwood, además de que
es muy denso y es grueso, está muy ambicioso. Nosotros rescatamos y ponemos en el mercado todo cuanto no se conoce del autor, porque para tu solaz y tu consuelo, Guillermo, Blackwood es un autor súper prolífico. Escribió muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, para poder ensamblar este volumen, yo me puse a leer todo cuanto ya se había publicado y todo cuanto seguía libre de derechos, en tanto que no estaban, digamos, publicados por otra editorial en lengua española, y elegir los que más nos gustaban, los que más nos satisficieran. Cuando digo nos, pues tengo que admitir que es un me. En ese punto todavía soy yo. A partir de que ya yo hago la contratación y la selección, pues ya está todo el equipo encargado de, en este caso, la traducción, la edición, la formación y todo el equipo que hace posible que esta editorial salga a flote. Así que, pues, de Blackwood hay mucho. Yo ahora tengo una obsesión con el centauro y con el centauro, sobre todo, que es esta novela autobiográfica. Es Sí, una claro. novela que alude, la cita. No, perdón, ¿qué es la que menciona tanto Yoshi como Chimal al final, no? Sí, Esta sí. novela autobiográfica, que a mí me impresiona además como la historia más o menos paralela con Lovecraft, que también tuvo como una experiencia espantosa en Nueva York, y aunque él no parecía ser como alguien tan interesado en la naturaleza, como Blackwood, se ve que también tuvo como un peso en su obra, ¿no? Esa No, mala mira, experiencia. lo que pasa con, sí, perdón que te interrumpa. Lo que pasa con Blackwood, ustedes habrán leído o habrán visto, quienes nos honran con su compañía esta noche, que Yoshi insinúa, ¿no? O pone sobre la mesa la posibilidad de que, al igual que Poe o que Lovecraft, Blackwood fuera una persona asexual, ¿no? Esto habla mucho de su neurosis y de su personalidad y de su producción y de su creación y de su postura frente al mundo. Y lo que tienen estas tres personalidades en particular, y ahorita nos vamos a enfocar en Black, es que son súper netas. O sea, Black te cuenta de lo que conoce y de lo que le apasiona y de lo que le interesa. Y está sobre todo regido por la naturaleza en mayúsculas. Para mí es importante subrayar eso, ¿no? Blackwood padeció muchísimo, como leyeron en el prólogo, en el epílogo y como quizás hayan podido percibir en los cuentos. Blackwood padecía la urbanidad. Blackwood pasó un tiempo en Nueva York. De hecho, hay un cuento que es buenísimo, que es increíble. O sea, este cuento parece para mí, me gustaría que luego habláramos de cuál es el espectro sobre el cual ejerce una influencia Blackwood desde su trinchera más anónima, porque para mí, no sé si leyeron, chicos, Max Hensig, quienes lo leyeron, a mí me remitió inmediatamente a Hannibal Lecter y El silencio de los corderos, ¿no? Tal cual, o sea, es exactamente aquí de donde parte, para mí, el autor para poder reescribir este cuento donde hay un médico que es un crack, que es un asesino serial que te persigue, que te acusa y tal. Y también Blackwood tiene la dimensión del fantástico y del sobrenatural desde la presencia, pero lo que decía Lovecraft es el indiscutible maestro de la atmósfera. Entonces tenemos cuentos como, por ejemplo, el más conocido que ustedes seguro les sonará, no lo publicamos nosotros, ese lo tiene una editorial española que se llama Los Sauces, que es The Willows, es el cuento, ¿no? Por excelencia de Algernon Blackwood, y nosotros publicamos en esta antología Los Malditos, donde parece que no pasa nada, pero la atmósfera es opresiva, la atmósfera es irrespirable, la atmósfera es dura, la atmósfera es tensa. Y esto muestra, esta antología lo que pretendía hacer es mostrar la versatilidad de una autora en antologías de fantasía y que tiene pluma y que tiene ingenio y que tiene historias para rato. Así que no sé si me desvío, si respondí tu pregunta, pero pues hay tanto que Sí, no, mencionar sobre súper. el maestro Blackwood. En breve abriré el foro para que quienes hayan leído el libro también puedan opinar. Solo quisiera hacerte un par de preguntas más sobre lo que ya creo que es evidente sobre la manera en que estás logrando equilibrar, digamos, como las condiciones materiales para que un libro así y una editorial así pueda existir. O sea, que es la atención a lo que está libre de derechos o lo que se pueda negociar con quien se tenga que negociar para que aparezca un texto. Y ya hablaste un poco de eso, pero no sé si puedas ahondar más como o sea, por un costado en ese balance para conseguir los textos que están aquí, que no están
como en otras antologías o en otras editoriales, y que es algo además a lo que seguramente tuviste que poner especial atención. Y también el balance ya con tu gusto personal, que creo que se representa como en la variedad de textos, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención que está como punteado el libro como por novelas breves y luego relatos más breves, ¿no? Pero no sé si nos puedas platicar como de ese como Excel que hacen los editores de pronto para que los libros, las antologías sobre todo, estén tanto como equilibradas como diversas, ¿no? Ya, una vez más la respuesta no va a ser romántica, yo más bien soy un desastre. Entonces, no, no puede ser que yo siga publicando libros que tienen la extensión de Guerra y Paz 6 veces, ¿no? Entonces, el Black Book se me salió de control, se me descontroló muchísimo, porque yo haciendo ese Excel del que hablas, dije, no, pues 300 páginas, 289 pesos. No, la señora sale con 800 páginas y un PPT de 599 pesos, porque lo que hice, según yo, fue una selección criteriosa de aquello que valía la pena traducirse, publicar en español, que daba cuenta un poco de esta versatilidad y de todo el espectro que un autor como... Porque Blackwood para mí es un maestro cabroncísimo. O sea, quien no lo conoce o quien solo lo conoce desde el Wendigo o los Sauces, en esta antología va a descubrir un Blackwood que es absolutamente, es alucinante, en tanto que su dominio de la palabra escrita no se adhiere y no se adhiere, sí, no se adscribe, digamos, a un género particular, y eso muy pocos autores lo pueden lograr, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue hablar con el agente y decirle, es un agente, y decirle, oye, pues yo quiero publicar estos cuentos que yo leí en inglés, y que en inglés, ustedes saben, da como 30-40% menos la extensión del texto, y además aquí la señora, ¿no? Quiere la mejor tipografía, el mejor papel, el espaciado óptimo, ¿no? Y entonces de pronto al final tengo 800 páginas y toda la banda me dijo, estás enferma. Pero pues no hubo matemáticas, no hubo no, todo lo contrario, esto fue un desastre. Y en algún momento nos planteamos, me planteaba la posibilidad de publicarlo en 2 volúmenes, pero mi experiencia como editora me dice que si tú publicas un autor en 2 volúmenes, una antología, una recopilación, lo que tú quieras poner en el mercado, el segundo volumen vende 40 o 50% menos de lo que vende el primero. Y una editorial pues tan modesta, tan pequeñita como Perla Ediciones no puede darse el lujo de solo vender 400 ejemplares de un segundo tomo de Algernon Blackwood. Entonces al final lo juntamos todo y ahora el gran reto es publicar antes de que se acabe el año y apelar a nuestros lectores y a nuestra comunidad para tener una buena preventa y poner en sus manos algo que no tenga más de 700 páginas, porque ¿qué estoy haciendo? Porque eso está pues francamente muy mal, ¿no? Y respondiendo a lo que decías, que esa es una cosa, mira, la primera vez que lo conté yo creo que lloré porque me emocioné, lloré un poco de emoción. Cuando yo salí de Penguin, mi primera gran interrogante fue, yo soy traductora y editora independiente, como hago muchas cosas por mi cuenta, ¿no? Yo no pensaba poner una editorial, como les he dicho antes, pues estoy loca, pero no tanto. O sea, de veras poner una editorial requiere, no, muchachos, lo desaconsejo muchísimo, pero si se van a aventar, aviéntense con todo y no dejen atrás esa talla. Y yo decía, todos los autores que quiero traerme, o sea, quiero un prólogo de Guillermo del Toro, quiero un prólogo de Neil Gaiman, que es el de Don Seyni, quiero el prólogo de, quiero el epílogo, perdón, de Alberto Chimal para este volumen de Blackwood, quiero a este Yoshi en todas partes. Ahorita estamos trabajando en un libro que tiene un prólogo de Ray Bradbury, porque es el libro de cuentos favorito de Ray Bradbury que nunca se ha publicado en español, ¿no? Entonces yo pensaba, me quiero traer a Bradbury, me quiero traer a Borges, me quiero traer a Neil Gaiman, me quiero traer a Don Seyni, etcétera. A excepción del Nuevas Noches Árabes de Robert Louis Stevenson, todos los libros que publica Perla Ediciones pagan regalías full. Todos están. En México la ley dice que un libro queda libre de derechos o en el dominio público a 100 años de la muerte de su autor. Así hacen cuenta, se pueden dar cuenta de que el único, digamos, que so far está libre de derechos es el Stevenson. Pero la verdad es que tú lo decías bien, yo tenía miedo porque decía, a ver, no es lo mismo
ser directora en Penguin y mandar un correo y decir, hola, en nombre de Penguin Random House te paso una oferta para que me des este prólogo, para que me des estos derechos, para que me des este libro, para que me dejes tener los nombres de Gaiman y de Borges y de Don Seiney, ¿no? Que siendo yo, que yo en realidad no soy nadie, y con un proyecto independiente que quién sabe a dónde va a ir a dar, ¿no? Entonces, la alegría más grande, te lo juro, es que desde la trinchera independiente y desde este no ser nadie, lo cual es completamente cierto, todas aquellas relaciones que yo trabé y que construí desde la trinchera corporativa de pronto rindieron su fruto porque después de 15 años de trabajar, aunque yo fuera Penguin, ¿no? Se trasladaron a eres Gwendolyn y conozco cómo trabajas y veo cuánto entusiasmo tienes y creo que sí lo vas a lograr y sobre todo que sí me vas a pagar. Entonces, pues al final todos estos prólogos y todas estas plumas son producto de esas relaciones que se construyeron durante mi periodo larguísimo en Penguin y que ahora pues me llenan de orgullo. Y al principio, el año pasado, conseguí estos prólogos, ¿no? Ahora, hasta, esto es un poco, bueno, no es presumirles, pero ahora me buscan los agentes. Oye, este autor quiere publicar contigo, este autor quiere salir en Perla Ediciones, y para mí es muy halagüeño y muy emocionante, ¿no? Ojalá pudiera darles cabida a todas cuantas plumas quisiera, pero pues son las relaciones, es la experiencia y es conocer a alguien con quien trabajas una relación de confianza que te dice que sí y que te conoce. Claro que es otro componente súper importante de los editores, ¿no? La capacidad de generar esa confianza, además del todo el know-how que ya formaste. Hablando como sobre la diversidad que se muestra en la antología, a mí me llama mucho la atención cómo se abre la puerta como con un relato que es como casi un dulce, como una fábula, y luego sí está este relato que es el de los malditos, que parece tener los componentes de una historia de casa encantada, pero al mismo tiempo como que se sale de esa carretera, digamos, y es un relato de casas encantadas singular, ¿no? Porque en efecto no pasa nada, pero lo que sí pasa es que se revela como un aspecto también autobiográfico de Blackwood, que es muy interesante, ¿no? Sobre su enfrentamiento a dogmas y a imposiciones, que parece que es algo de lo que siempre intentó librarse, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención cómo se abre solo con esos dos relatos la posibilidad para ver la diversidad de registros que tiene, ¿no? Que es algo que ya... Mira, sí, No, perdóname, dime. continúa. No, es que a mí, o sea, para quienes hayan leído el libro y quienes estén por leerlo o en vías de leerlo, es que está cabroncísimo este hombre. El primer relato, que es, si no me equivoco, la excentricidad de Lord Parnacute o algo así, ¿no? O sea, imagínense, es un personaje súper singular, que es un tipo que es como economista, matemático, nunca en su vida, es que es precioso, o sea, donde pone el ojo Blackwood es bárbaro, porque no solamente es la atmósfera y no solamente es el ojo del fantástico, ni del opresivo, ni de lo que da miedo. Te estaba hablando de un personaje que es un economista, que es un tipo muy inglés. Tú lo insinuabas hace rato. Blackwood fue de un upbringing muy religioso. O sea, su padre era pastor, ahí lo educaron en la iglesia, etcétera. Y él se revela desde pues, el activismo que permiten las letras, ¿no? Porque Blackwood, esto lo explica Yoshi en el prólogo y es cierto, es bien bonito. O sea, Blackwood se acercó a todas cuantas sectas existían en el orden de lo fantástico. Estuvo en la orden esta de Golden Dawn, ¿no? Que es la secta en la que se inspira Mariana Enríquez para escribir Nuestra parte de noche, que es otra cosa muy genial, ¿no? Entonces, Algernon Blackwood tuvo acceso a un montón de sectas que estaban ocurriendo y prosperaban en Irlanda, en Escocia y en Inglaterra, pero al final nada acabó de casar con quien él era ni con lo que él creía, porque él creía que la naturaleza en mayúsculas estaba por encima de cualquier secta o canon o cualquier creencia que quisieran imponer, ¿no? Entonces, esos dos primeros cuentos, por principio, hablamos de la excentricidad de Lord Parnacute, o así se llama, Simon Parnacute, perdón. Y este es un hombre que es un economista, que es muy inglés, que nunca se atreve
a cruzar el umbral de la excentricidad porque le parece de mal gusto. O sea, ya esto te traza un personaje que es bien interesante, ¿no? Un personaje que nunca en su vida se ha permitido nada que salga de lo políticamente correcto, de lo que socialmente se espera de él, porque no le gusta llamar la atención. Y es un personaje que se pira porque va y libera a un mirlo que está en una jaula y después monta toda una secta para ir liberar a todas las aves que están en esta tienda de aves, y tiene un componente fantástico, cósmico, porque la mitología es cabroncísima, para mí es todo. Entonces aquí alcanzas a ver todo este entretejido, ¿no? De cómo tiene un ojo bien crítico para mirar cosas sutiles que socialmente existen o coexisten con otros, pero que no podemos nombrar acertadamente siempre. Y luego nos vamos con Malditos, que para mí, ustedes conocen una historia que si no han leído, han visto en cine, que es Rebeca, de Daphne du Maurier, ¿no? Que tiene una peli de Hitchcock que es espectacular, y creo que hace poco se hizo otra, donde hay una ama de llaves que es como siniestra y donde tenemos el lugar común de la casa fantástica como algo que tiene personalidad y vida propia. No sé si sigo aquí. ¿Sigo aquí? Sí, perdón. Entonces, para mí, el de los Malditos sienta las bases para todas las casas encantadas que nos gustan. Le hace Rebeca, le hace La maldición de Hill House de Shirley Jackson, y le hace cuantas casas encantadas existen que van más allá de lo que podemos expresar, pero que hablan de lo que sentimos y que nos cerra, ¿no? Y luego tienes un Max Hensick, que es un thriller. Eso no tiene nada de fantástico, y ahí nada más hay un asesino en serie y tienes un personaje que está siendo perseguido por este sujeto que es brillantísimo, que me recuerda, te decía, ¿no? Al silencio de los corderos se llama, y esa peli, ¿no? De Hannibal Lecter. Entonces, Blackwood es un visionario. Alberto lo pone en el epílogo, Algernon Blackwood, un visionario, lo es, porque él manejaba y gravitaba sobre todos estos géneros que manejaba cabroncísimo y que eran absolutamente pioneros para haberse publicado a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Entonces, yo estoy segura de que quienes le den la oportunidad a Algernon Blackwood y a estos relatos en particular, pues van a sorprenderse ante la versatilidad de un hombre que no gozó del estatus del que goza un Stephen King hoy día entre nosotros, pero que es un precedente ineludible para la gran literatura de terror que se está produciendo hoy día en inglés y en español. Entonces, pues no sé qué les digo, yo estoy enamorada de este libro y de los demás. Ya se ve. Bueno, ahora le voy a abrir el foro a quienes no se hayan ido chiquiteando el libro como yo y que quieran comentar algunas de sus impresiones de la lectura, o quienes tengan preguntas para Gwendolyn. Yo tengo todavía algunas preguntas, pero las haré más adelante. No sé si Pili o Carlos o Ileana, alguien quiera comentar sobre su lectura o sobre la editorial. Anímense, chicos, les contestamos lo que quieran. Yo tengo más una anécdota. Es ver, como... Hola, Gwendolyn, mucho gusto. Qué padre que estás aquí. Entendí entonces que la traducción la hicieron ustedes, ¿verdad? Aquí hay 3 traductores, mira. Hay una colección que no sé si conocen, que a mí me alucinó, porque yo tengo alma vieja, yo como que estoy atrapada en este grupo que tampoco está muy bien, pero como que debí nacer hace 200 años. Entonces, hay una colección de Ciruela que se llama El ojo sin párpado. Y en El ojo sin párpado se publicaron 2 volúmenes donde figuraba Algernon Blackwood. Entonces, en esa colección tradujo un súper hiper traductor que es Francisco Torres Oliver. Ahí además, espérense, no saben la vergüenza, porque yo siempre pensé que era Torres Olivier, y en el libro físico aparece como Torres Olivier y Francisco es Torres Oliver, pero bueno, ya me disculpé, me arrastré, el señor me perdonó muchísimo. Pero bueno, hay 3 relatos que estaban traducidos previamente por Francisco Torres Oliver. Y luego aquí en México trabajo con muchos traductores muy talentosos y muy queridos, pero en este volumen están Juan Elías Tobar Cross y Ricardo Vinos, que además de fotógrafo es un extraordinario traductor. Así que este libro tiene 3 traductores allí en Portugal. Pero tú también has traducido, ¿no? Para tu editorial. 2. Sí. Me daba un poco de vergüenza. No querría que la gente pensara que yo puse una editorial para publicarme. Imagínate, pues tendría que yo ser putirrica, ¿no? Es porque yo
comencé con lo de Rey Mono cuando me la pidieron y a la par decidí darme el regalo de traducir mi libro favorito, que es La hija del rey del país de los elfos. Y pensaba, cuando termine la traducción se la vendo a algún editor, porque pues después de muchos años en el medio conozco varios editores. Y al final pues me animé, entonces yo la verdad traduje Rey Mono y La hija del rey del país de los elfos, y no veo que vaya yo a traducir otro, porque me da oso y porque se... Ay, mi abuelita decía pago para que me alquilen. Sí. Imagínate, Pili, qué barbaridad. No, bueno, yo volviendo a la anécdota, sí, hay frases que me sorprendieron muchísimo y que están, ya no conozco la versión en inglés, la versión original, que sería la mejor forma de hacerle justicia al autor, pero es bastante buena la traducción, me encantó cómo están construidas muchas de las partes. Sí, mi relato favorito fue el que acabas de nombrar, y comparto muchas de las lecturas con mi mamá, la del economista. Y la de Simon Parnacute, es precioso. Sí. Que son policía, o sea, yo al final así lloré, mi mamá también, pues compartimos con libros y tengo que decir, hubo algunas que sí, o sea, fueron mis menos favoritas y tal. No llegué al final tampoco, o sea, honestamente, yo siempre digo cuando llegué al final, pero, o sea, ya cuando me di cuenta iban la 500, ¿no? Así de, wow, como dices, ¿en qué momento se volvieron 900 páginas? Les pido perdón a todos los aquí presentes. Tienen lectura para... Qué maravilla, al contrario. Así nos va a durar. Pero sentí que quería regresarme al prólogo, o sea, como si yo hubiera querido el prólogo al final también. No sé si me explico, es como, ¿por qué quiero regresar al prólogo después de leerlo? O sea, yo sí me veo acabando las 900 páginas y usando el prólogo como este manual, si tú quieres. Sí, fíjate que hubo una discusión allí muy, muy fecunda porque Alberto me entregó su texto y yo le dije, para mí este es el prólogo y mando a Yoshi al final porque es mucho más, es como mucho más académico, mucho más divulgativo que lo que hace Alberto al final, ¿no? Pero Alberto quería y tenía la ilusión de que su texto cerrara en vez de abrir. Y a mí algo que me ha enseñado la edad es que cuando yo era joven me saltaba los prólogos, ¿no? Las introducciones. Y ahorita lo único que me importa son las introducciones. Ya soy como señora, ¿no? Me encantan los prólogos, me fascinan, busco un montón. No sabes cuánto he leído para poder dar con el prólogo apropiado para cada uno de los libros que publicamos en Perla Ediciones. Porque para quienes nos acercamos a esto por vez primera, yo estoy ahí con ustedes, ¿no? La gente luego cree que yo sé mucho de esto, no, por supuesto que no sé nada. La edición es producto de la curiosidad. Lo único que los editores hacemos es explorar en las aguas que nos generan curiosidad, pues, pero tampoco es que lo sepamos todo. Y el prólogo a mí sí me parece que es importantísimo para situar a estos autores, para conocer un poquito más allá, para atisbar por la mirilla y saber de dónde viene para poder construir los universos que construyó. Me hubiera encantado. Estoy viendo cómo, porque yo no sé hacer eso, pero no sé si sepan que Blackwood fue presentador de la BBC. Salía en la tele él, ¿no? Y yo he visto esos videos. Entonces, en el radio, ¿no? También. Salía en radio y salía en televisión, pero él per se ya era muy espectral. Blackwood daba miedo, el señor, ¿no? Bueno, yo en la biografía yo esperaba que algo pasara con su muerte, o sea, que te dijeran, y entonces llevaron sus cenizas y las cenizas desaparecieron o salieron volando, o se hizo una figura con ellas, qué sé yo. Está buenísimo, Pili. No, fíjate que no, lo que sí te puedo decir que sí es un cliché y que es interesante es que Blackwood cae en la categoría del escritor miserable, ¿no? Del que va pepenando, del que vaga por la vida, del que no conoce el éxito. Él con John Silence, que sí está en Valdemar, conoció el éxito. O sea, con él pudo comer proteína diario, ¿no? Porque antes vimos que él estaba comiendo manzanas deshidratadas para que se le inflaran en la panza cuando tomaba agua. O sea, él fue objeto de todas las vejaciones porque quiso desmarcarse de su familia, no se le conoce una pareja per se, y fue un escritor miserable cuya obra goza hoy día del reconocimiento de todos aquellos que se inscriben en el género del fantástico, pero él cae en varias categorías y en varios clichés y hay una voluntad también, ya hay cierta vocación porque las grandes voces como las del olvido.
porque no se entiende a Stephen King si no conoces a Machen, a Blackwood y a Don Seyni, ¿no? Por ejemplo. Y a mí lo que me fascina de hacer libros es la posibilidad de tender puentes de referencia y de poder conversar más allá de lo elemental, ¿no? O sea, no solamente tú y yo como amigas, como lectoras, sino poder tender puentes entre un libro y otro y forzarnos a entender cómo ha evolucionado la narrativa a la luz de esta u otra tradición literaria. Por, por no dejarlo, porque lo vemos, Pili, si tú leíste El toque de pan, llegaste, sí, ¿no? ¿Sí lo cubriste? Ese me fascina, o sea, ese está así inextricablemente ligado con lo que hace Arthur Machen con El gran dios Pan, que es el gran relato de terror de todos los tiempos. Y esta carga mitológica cabrona que tienen tanto Blackwood como Machen me parece francamente espectacular y a mí no deja de sorprenderme y pues... Sí, por eso el prólogo es un manual, ¿no? Está para publicarse solito, pues. Sí, lo que sabes sí funciona como manual, lo que decía Guillermo, el ensayo de Lovecraft, que sí es fundamental. Ese para mí alumbra y echa luz sobre muchas cosas que todavía no teníamos como muy aprehendidas y para mí es uno de los primeros lugares a donde me fui a asomar para ver por dónde darle en mis lecturas y en mis pesquisas personales y que ahora pues han devenido en la editorial. ¿Lo conseguiste impreso, Memo? Sí, bueno, hace tiempo, pero yo creo que Alianza todavía lo distribuye. Antes de pasarle la palabra a Carlos, que creo que quería decir algo, también quería hacer eco sobre esto que decían de como estas breves noticias que acompañan tantas antologías, pequeñas biografías de los autores. A mí me sorprendían mucho las de la antología del relato extraño de Rodolfo Walsh, que son párrafos muy breves, pero se ve como un arte detrás para no solo conseguir esa brevedad, sino también como alumbrar en paralelo lo singular del autor que se está antologando y cómo su biografía tuvo algo que ver en lo que escribió, ¿no? Y es verdad que, bueno, yo ya espero un poco eso del género, del relato fantástico, alguna noticia, algún prólogo, alguna, o en los epílogos, algo que comente sobre lo que estamos leyendo. Y no sé qué sea, que ya se asocia tanto, tanto así que Borges incluso lo vuelve como una forma literaria, ¿no? Pero sí, hay algo ahí muy interesante que es muy sabroso, además de como del lado de los editores, ¿no? Porque es como, bueno, vamos a empaquetar esto bien, vamos a presentarlo como casi como si fuera Rod Serling en la dimensión desconocida, ¿no? Haciendo esos como prólogos. No manches, sí, super diste al clavo. Yo se lo achaco en español, o sea, para mí Borges es una figura ineludible y es justo porque como tú dices, lo que Borges hizo de cara al mundo en español, sobre todo y por principio a través de la Biblioteca de Babel, que a lo mejor los han visto, estos tomos alargados hermosos que hizo con José María Ricci, para presentar al público latinoamericano los grandes clásicos del fantástico, él lo que hace es validar y darle y legitimar un género que históricamente había sido vapuleado, porque hoy la ciencia ficción es hot y la fantasía es hot y el horror es hot, ¿no? Pero hace 100 años la ciencia ficción solamente tenía salida a través de los pulp magazines, ¿no? Que tú comprabas, bueno, hablo como si yo hubiera ido, pero por un centavo allí, ¿no? En los puestos de periódicos y que se asumía que era baja cultura en contraposición con la alta cultura que siempre tiene una suerte como de statement alineado con el realismo. Entonces, le costó mucho trabajo al género fantástico, a la sombra del cual se cobijan la ciencia ficción y el horror, hacerse de un nombre entre los lectores y en la academia. Entonces, Jorge Luis Borges, y por eso yo lo adoro, igual que como Lovecraft, fíjate, me formó mucho más como lectora que leyéndolo a él, o sea, sobre lo que él opinaba de los libros de los otros, más que sobre, ¿se acuerdan de que él tenía esta frase hermosa que decía que un cisne aún más hermoso que un buen escritor? Alguna cosa así escribió Borges. Entonces Borges empieza con la Biblioteca de Babel y como tú bien dices, Guirón, porque nunca lo había pensado así, ahorita ya me volaste los sesos, él lo que dice es, a ver, te lo presento yo y yo Borges
te doy fe de que te va a gustar lo que te voy a presentar aquí. No obstante, para meterte un calzador, ¿no? Para aceitar esta operación en la que tú como lector te acercas por vez primera a un género de talante fantástico, te voy a llevar de la mano como lector con este valor prescriptivo que tengo sobre quienes ya me leen y quienes ya me conocen, para que acabes, digamos, cautivado por el poder del fantástico. Y efectivamente lo dijiste súper, es que ya me hiciste pensar mil cosas. Empieza Borges, en español empieza Borges, no empieza nada, él es el primero que lo hace. Amado Nervo tiene unos cuentos preciosos, ay, no manchen la fantasía y la ciencia ficción de Amado Nervo, no lo pensaría, pero es increíble, son unos cuentos súper preciosos. Y efectivamente luego la antología que hace con Silvina y con Bioy, y luego tienes la antología que tiene ahorita Atalanta, ¿no? La antología universal del relato fantástico que hace Jacobo Ciruela. Y efectivamente este componente de, son antologías, son pequeñas pruebas de aquí y de allá, y te las presento con algo que te introduce al relato. Y en esa línea, pues sí, Perla Ediciones, al dedicarle todo un volumen a Arthur Machen, pues sí está allí, sí, siendo un poco, no sé si visionaria, pero sí cambiando un poco el cauce de la forma de las cosas, sobre de los rieles en los que suele operar, ¿no? En la dinámica editorial con este género. Así que me hiciste pensar muchas cosas. Carlos, no sé si ahora quieras comentar lo que ibas a decir. Ok. Sí, bueno, antes que nada iba a decir que sí, que felicidades y muchas gracias. La verdad, igual yo lo tengo. No lo he leído porque es que agarré una promoción que era como que venía con una bolsita y cosas así. Entonces, ahora empecé por la hija del rey del país de los elfos, pero sí tengo el de Machen, el del rey mono, y creo que regalé el de la casa de nuestra madre. Pero sí, gracias, Carlos, gracias por tu compra. Ese está muy bonito, justo eso era mi duda, ¿no? O sea, ¿cómo los hicieron tan chidos? O sea, por ejemplo, me gusta que a pesar de que sí es muy grande, sí tiene razón, son muchas páginas, pero no lo siento pesado, ¿no? O sea, por ejemplo, he cargado un Valdemar y justo así se me hace pues a la tapa dura, ¿no? No es como que algo que te puedas acostar con él a leer. Y y no sé, mi duda iba como un poco, por ejemplo, me gustó mucho esto, no se ve tanto, bueno, igual y sí es el laminado V registro, eso es, yo qué sé. Eso es muy bonito. Entonces, por ejemplo, yo visualmente me quedé con bueno, el que ya conocí era el de la hija del rey del país de los elfos, y como junto con el de Imagen sí me parece que tienen algo, no sé si es el mismo ilustrador, y también... Sí. Sí. Ah, ok. Ese sí debe escribir, perdona. Ay, perdón. Bueno, me gusta eso que tiene, no sé, como una unidad, o sea, más allá de que es la misma editorial, como que tiene unos guiños, ¿no? Por ejemplo, todo está asociado con una luna, creo que el de Imagen tiene como ornamentas y como, no sé, cómo llegaron a hay una comunicación como que aparte de lo que está escrito, de todo lo que han comentado, que también lo hace muy, muy bonito. Carlos, muchas gracias por comprar nuestros libros, es un honor, gracias. Espero que los compres en Casa Tomada, por supuesto. Y tú estás hablando de un elemento que es muy precioso, del que yo soy súper fan, que es el frontispicio, ¿no? Entonces, ¿con qué ilustradores hemos trabajado hasta ahora? No les voy a decir con quiénes ya estamos trabajando para los nuevos libros, pero hasta ahora hemos trabajado con Gabriel Pacheco, que se ha hecho cargo de él, la hija del rey del país de los elfos, La casa de nuestra madre, Mitología y Rey Mono. Y Arthur Machen y Algernon Blackwood están ilustrados por Isidro Esquivel, síganlo en redes, es muy precioso, él como persona y él como ilustrador, es muy talentoso, pero él tiene él le da la pega a lo que es oscuro, a lo que es siniestro, ¿no? Entonces es muy genial y se nota, tú ves las dos portadas y sabes que están emparentadas. Te cuento que para el Machen, primero entregó una ilustración y yo ya estaba a punto de decir que sí, y ya que la vi montada dije, no, es un escándalo.
Es un escándalo porque es una anécdota padre, no le he contado nunca. Quienes hayan visto el Arthur Machen saben que lo que tenemos en portada es un dios pan, ¿no? Quienes quieran ver cuál es la portada pueden ir a perlaediciones.com y ahí está la portada. Hoy es un dios pan, que es este chivo, mitad hombre, es como un centauro que es chivo, que es uno de estos dioses, pero más bien demonios de la mitología nórdica. Es increíble, ¿no? Y al principio lo que Isidro entregó, y yo estaba lista, un día antes de traer imprenta dije, no puedo. El dios Pan, el gran relato que habla de cómo el dios Pan, que es Satanás, fecunda o embaraza a una jovencita, ¿no? Entonces, en la primera propuesta que presentó Isidro, porque a él le pega mucho lo siniestro y lo macabro y lo sórdido, muestra a esta chica que está embarazada por el demonio. Algún día se las voy a enseñar, bueno, algún día la pondré como de la primera portada que tuvimos, y dije, no, o sea, es que dejan vender, aunque no estamos allí, pero como son re muchos. Entonces, con Isidro trabajamos las cubiertas de lo que es siniestro y de lo que es macabro y nada más por afinidad y respeto y lo que les decía hace rato, ¿no? Que es cariño y admiración, que es auténtico. En nuestros libros ponen, como estoy de viaje, no tengo físicamente el libro, pero primero vas a ver las guardas donde está el logo, que es el gatito, que es mi gatita Yanis, ¿no? Yo quería que fueran guardas texturizadas como las que tiene ese Guillermo, ella es Yanis, que ahora como se me puede ser Yanis, Sorba, Plotina o Milo, y si la pandemia sigue, voy a acabar, así que auxilio, y les paso el libro. Pero yo quería que fueran guardas texturizadas como las de Atalanta o como las de Valdemar, que salen de un pliego de papel distinto, pero era demasiado caro, entonces optamos por guardas que sí, digamos, te invitaran al libro y que fueran una insignia de Perla Ediciones, pero que formaran parte del pliego, que se imprimieran dentro del mismo pliego, de modo que no fuera tan oneroso. Y luego esto que tú decías, hay más, o sea, me decías que en el Blackwood está la luna, hay un elemento que es precioso, que es el frontispicio. Y es algo que a la gente le gusta mucho, que es esta ilustración que está después de las guardas y que te lleva, o sea, que como que te da en un golpe de vista una idea de aquello a lo que te vas a enfrentar en el libro. Y todas estas ideas no son cosas que nosotros nos hayamos inventado, ni que seamos pioneros ni nada, sino que eran detalles o deferencias editoriales que los editores de antes tenían con sus lectores y que han caído en desuso. Porque a veces no lo digo, yo admiro y respeto mucho a mis colegas independientes, pero al menos en la trinchera del corporativo, lo que te importa es vender libros, el libro da igual, ¿no? Y nosotros resulta que ahora somos reconocidos por las guardas, el frontispicio, este laminado V, nuestros libros son cosidos, no son pegados, no se van a deshojar nunca. Y otra promesa que según me dio a mí el papelero es que el papel que usamos, además de que es ecológico, no se amarillenta porque es un papel tratado con pasta química para durar tal como tú lo ves durante al menos 100 años. Aquí yo para dar fe de que no me piñaron, esperemos, ¿cierto? Pero lo único que Perla Ediciones hizo pues fue los elementos tradicionales de la edición que tiene al libro como objeto al que venera y al que respeta y al que quiere, ¿no? Entonces, esto del frontispicio nos ha dado bastante, guardando toda proporción, a la gente le encanta, dice, ¿cómo se inventaron esta ilustración? No, pues el frontispicio se usaba hace 200 años en las ediciones inglesas, francesas y españolas. Ahora ya nadie lo usa, pero a nosotros nos gustó y a la gente le gusta mucho. Muchas gracias, Gwendolyn, y gracias, Carlos, por tu pregunta. No sé si Ileana, Lucía, Daryl o Gabriela tengan alguna pregunta. Yo creo que tenemos tiempo para una más antes de que Gwendolyn pueda regresar a su vacación. Yo solo tengo una. Sí, es la primera vez que yo leo como que este tipo de literatura como fantástica. Digo, yo había leído a María Enríquez. ¿Y cómo introducirse? Porque sí se me hizo como al principio algo complejo. ¿Qué leíste de Mariana Enríquez? Nuestra parte de noche,
lo que perdimos en el fuego Las y cosas que las de las perdimos. tumbas. No, pues te echaste todo, enhorabuena, o sea, no, qué maravilla. Para mí, de un orden más personal, lo que están haciendo Mariana Enríquez y María Fernanda Ampuero no tiene parangones, son alucinantes. A lo mejor lo que pasa con Mariana Enríquez es que está anclada en la realidad. Lo que hace Mariana Enríquez es con la dictadura, en nuestra parte de noche, que además se los recomiendo, o sea, es increíble, ese libro no tiene parangón, y precioso. Pero Mariana Enríquez lo que hace es anclarse en la realidad, o es casi una novela histórica en tanto como telón de fondo tenemos la dictadura argentina. Entonces, como eso, repito, nos ancla o nos conecta con una verdad histórica que es irrefutable, a lo mejor Gaby, no sé, pero te parece más sencillo entrarle porque son cosas que te resultan familiares. Y luego toda la parte fantástica y de la orden que está inspirada en el Golden Dawn, en la orden esta del Golden Dawn, de la que formó parte, entre otros, Aleister Crowley, que es una de las grandes voces del satanismo. O sea, está cabrón, es interesantísimo. Ella lo que hace es te anclo en la realidad, no obstante todo lo que empiezo a desarrollar en torno a los personajes tiene que ver con el fantástico, ¿no? Y quizás Algernon Blackwood no tiene, en Algernon Blackwood me voluntad ideológica, me parece a mí que no hay una necesidad por abonar a la historia o por remitirse a episodios que nos parezcan particulares, porque es como si Algernon Blackwood quisiera poner en palabras aquello que él cree, que está siempre en relación con el poder supremo de la naturaleza por encima de cualesquiera otros poderes en el mundo. Hablando de Arthur Machen, que es con quien va de la mano Algernon Blackwood, el propio Guillermo del Toro dice, hay muy pocos autores que escriben y que reproducen aquello que ven y aquello en lo que creen y aquello que sienten, porque todos están fabulando, pero ni Machen ni Blackwood estaban inventando cosas, ellos solamente querían poner en palabras el mundo tal como ellos lo percibían, con estos toques fantásticos y con estos toques sobrenaturales y con estos toques que no están exentos de cierta crítica, porque para mí en el caso de Blackwood, y te agradezco mucho que le hayas dado una oportunidad siendo que no le habías pegado a lo fantástico, lo que Blackwood hace es un poco desmantelar todo cuanto él, todo de cuanto él abrevó cuando era niño, habiendo crecido y habiéndose nutrido del cristianismo o el protestantismo inglés. Y de pronto dice, ¿cómo puedo decir que para mí la religión no es nada, pero hay una fuerza que se superpone a la religión, que es la naturaleza? Y eso es lo que hace a través de sus escritos, ¿no? Entonces, yo creo que también Blackwood tiene mucho de, si tú lees, no sé si llegaste, Gaby, al de Max Hensig, pero ese no dejo de citarlo porque eso no tiene nada de fantástico. Eso es un thriller como si estuviéramos leyendo El psicoanalista de Katzenbach, como si estuviéramos leyendo El silencio de los corderos. Y es un autor, pues sí, muy versátil. Y hay otra cosa, hay dos temas más que, bueno, valdría abordar en otro foro, pero para mí Blackwood está fusionado con tres cosas. Una es la naturaleza, otra es el otro, como Dostoyevsky, ¿se acuerdan? De la otredad en Dostoyevsky todo el tiempo. En este libro tenemos dos cuentos que hablan de la otredad, o sea, en este libro tenemos dos cuentos de gemelos. El Valle Perdido, los gemelos. Es otra de las grandes obsesiones de Blackwood, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, pues el paganismo y la mitología. Y a mí me parece que no se puede transitar por estos libros sin aprender un montón y sin salir siendo pues mejor lector y mejor persona. Y una cosa que yo tiendo a decir que es que la lectura pues no siempre tiene que ser complaciente, ¿no? Si está bien escrito, por esforzarnos, por aprenderla con noche intermedia y por crecer en la medida en la que nos va conduciendo. No sé si respondí tu pregunta, pero... Sí, muchas gracias. Digo, llegué apenas al primero porque lo compré en electrónico y la verdad en electrónico como que no se me acomoda como leerlo. Y ahorita ya vi que pues, ya tienen su página para adquirirlo y creo que es un libro que se disfruta más en físico. Y me fascinó, o sea, el final fue totalmente inesperado, fue así de wow, súper con un, así, no sé, me gustó bastante y por eso sí quisiera meterme más en este tipo de lectura. Métete, no te vas a arrepentir. Gracias, Gaby, muchísimas gracias.
Gracias a ti, felicidades, porque se ve que están haciendo un trabajo bastante padre al traer títulos que te dejan pensando muchas cosas. Léete La hija del país de los celos y hablamos aquí en Casa Tomada. Muchas gracias, Gwendolyn y Gabriela. Yo también, Gabriela, te recomendaría que le echaras un vistazo al catálogo de Perla Ediciones. Yo creo que ese catálogo es como una antología y en general creo que las antologías de lo fantástico sirven como buenas introducciones al género, ¿no? Como que para eso están armadas. Ileana comentó en el chat que te felicita, Gwendolyn, por la editorial, le parece maravillosa. Le parece que le ha devuelto esa magia a los libros como objeto y la lectura como acto, y también te desea feliz cumpleaños. Y pues yo también vuelvo a agradecerte, creo que se quedan muchas cosas en el tintero, pero pues hay todavía muchos libros por leer de tu editorial, así que espero que el próximo año, con lo que vayas a publicar o con lo que ya esté disponible, podamos volvernos a encontrar para platicar, ¿no? No, pues muchísimas gracias. La verdad es que esperamos poder salir este año con 3 libros más. Gracias por las felicitaciones de cumpleaños. Cumplo 37 años, no lo puedo creer, pero llegué. Espero cerrar este año con 2 libros más, uno de los cuales, como les decía, es el libro favorito de Ray Bradbury, que para mí es Dios. Y tenemos otra sorpresa escrita para mujer también, es muy emocionante, pero todavía no me dan los derechos, así que estoy en eso. Y espero pues seguir con ustedes, Guillermo, con Casa Tomada, por supuesto, y gracias a todos por hacernos el honor de acompañarnos un viernes aquí. Y por desearme feliz cumpleaños, qué precioso. Gracias. Gracias a ti. Bueno, pues muchas gracias, Dora, por el espacio y saludos a todos. Muy buenas noches. Descansen. Gracias, Gwendolyn. Gracias, Feliz chicos. cumpleaños. Gracias, Memo. Gracias, hasta luego. Gracias, Dora. Gracias, Gracias a todos. Carlos.